La pregunta, la pregunta automática, lo más básico que voy a preguntar, ¿alguna vez usted se ha sentido solo? Todo, ¿verdad? En algún momento. Por eso es algo bien común. Y de eso quiero hablar si esa soledad, porque esas veces que nos hemos sentido solos, alguna vez nos hemos sentido solos, aún teniendo personas a nuestro alrededor. O sea que si nos ponemos a ver, no depende de las personas que tenemos alrededor, no depende de la cantidad. Entonces por eso voy a hablar de si es una fantasía la soledad o si es una realidad. Si es algo que estamos imaginando o es algo que es real. Pero la mayoría de las veces, en estos tiempos, la mayoría de las veces, aunque hay momentos de soledad física, pero muchas veces es algo imaginario. Pero es tan potente que parece algo muy real. Por más que a veces nos dicen, "Oh, mira, pero tú estás solo, pero mira, tienes a tu mamá, tienes a tu papá, tienes a tus hijos, tienes a tu vecino, a no sé qué, tienes, mira toda la gente que tiene. Si somos cristianos, mira la gente de la iglesia, porque sería una fantasía decir que los cristianos no padecen de la soledad, ¿verdad? O sea, porque entonces acabamos de preguntar que todos y todos estuvieron de acuerdo que teníamos soledad. Entonces, si los cristianos no la sintiéramos, entonces no somos cristianos. Aún siendo cristianos y aún yendo a una iglesia y X, teniendo, formando parte del grupo, aún así podemos sentir la soledad. ¿Ok? Esa sensación de soledad que puede venir a nosotros. Entonces, ¿eso es una fantasía o es una realidad? ¿Hasta qué punto es algo realmente que está asociado a si tenemos o no tenemos personas a nuestro alrededor o es una sensación que se ha creado en nosotros? Primero voy a hablar de algunos casos que aparecen en la Biblia de personas que sintieron soledad. Estos casos que voy a mencionar fueron personas que se sintieron solos, pero también llegó un momento en el que estuvieron solos físicamente, en el que físicamente se encontraron eh, sin más nadie a qué clamar es más. Pero también tenían gente alrededor, aunque los invadió esa sensación de soledad. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el caso de, en el Salmo 142. Antes de hablar del Salmo 142, discúlpenme, voy a dar dos definiciones. Una de la soledad física, la que acabo de mencionar, y otra de la soledad imaginaria. Lo que pasa es que no le leí esta definición. La soledad física es el estado o situación en la que nos encontramos sin personas a nuestro alrededor o cercanos a nosotros. En algunos casos, estos momentos son de disfrute, en otros momentos son de tormento. Es decir, para algunas personas, el estar en un momento, en un episodio de soledad, puede ser un disfrute, porque pueden hacer cosas que no tienen limitaciones, pueden estar encontrándose consigo mismo, pero para otras personas ese momento se convierte en un tormento. O sea, el tormento en que nadie de lo que está a mi alrededor me satisface, ninguna de las personas que están alrededor de mí, siento que nadie me llena, siento una insatisfacción producto del estado de la soledad. Entonces comienzo a ver a mi alrededor y comienzo a sentir una insatisfacción total o parcial de mi situación. Eso es la soledad propiamente física. Entonces, cuando nos vemos solos, entramos en una situación. Y la otra situación de soledad, que sería la imaginaria, la fantasiosa, es el estado donde la persona genera una sensación de estar sola, aun cuando tenga personas cercanas. Esto suele convertirse en tiempo de insatisfacción, de rechazo, descalificación
episodio recurrente de tormento por sentirse solo. Es decir, aquí vemos que aquí lo vamos a ir viendo más adelante, hay un estado de soledad que puede, aunque puede ser beneficioso, hay un estado que es el más común, que es un estado de soledad que nos destruye. Y cuando es imaginario, casi siempre ellos tienen un efecto, eh, es una manifestación de una desolación interna que hay en nosotros. Es una manifestación de una insatisfacción total que hay en nosotros, o bastante avanzada. Y la medida que esto se repite, que se repite, o en la medida que tenga mayor tiempo en nosotros, y en la medida que lo verbalizamos, y en la medida que lo extendemos en el tiempo, más perjudicial está indicando, más daño nos está haciendo, o por lo menos indica que nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. ¿Ok? En el estado de soledad. Entonces ahora sí, vamos a hablar de los 4 personajes que le había dicho que íbamos a traer referencia. Ustedes saben que usualmente aquí en los mensajes que damos en la congregación, usualmente tratamos de hacerlo, de ir a la Biblia para buscarle dónde vimos en la Biblia en eso. ¿Ok? Pudiéramos hablar de la soledad sin mencionar la Biblia, claro que sí se puede, pero nosotros necesitamos tener una referencia de algo que pase en la Biblia con respecto. Entonces, el Salmo 142, vemos una situación de David. Es, David, ya ustedes saben quién venció a Goliat. Ya todos sabemos que David, por lo menos sabemos que David venció a Goliat. Y que Goliat era un gigante sumamente de mayor fuerza que David. O sea, ya hemos visto que David pasó de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Es decir, venía David en una trayectoria donde él comenzó a ver la fidelidad de Dios y la manifestación de Dios. Una cosa importante es que estos personajes que vamos a ver acá, todos tuvieron una característica importante, es que tenían una vinculación muy estrecha con Dios. Habían visto la mano de Dios trabajando a su favor. Habían visto milagros de Dios. O sea, solamente pensar en una posibilidad de que alguien pueda vencer a un gigante, a un guerrero de esa magnitud y vencerlo con solamente una piedra y decir, bueno, yo no tengo fuerza, pero mi fuerza está en Dios y lo vence, ya eso es como un evento como para que nunca entre en estado de soledad, de insatisfacción, de duda, pareciera que fuera lo máximo, ¿no? ¿O cuántos de nosotros hemos vencido, hemos pedido y hemos visto la bendición de Dios? Muchas veces lo vemos. David, que nos da ejemplo de una gran manifestación del poder de Dios, de una gran vivencia del poder de Dios, allí vemos cómo en ese momento pudiera estar pasando por algo de esto. Entonces, dice, clamó al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. De paso que se veía en problemado en ese momento, ¿no? Ok, no sé si alguno de ustedes se ha visto en problemado alguna vez. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampa. Y aquí viene entonces, busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo. Esa palabra no la vi en la versión que, esa palabra como que está bastante nueva. La nueva traducción muy bien. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. No la había visto. Ok, a nadie le importa un bledo. Todo el mundo entiende lo que es un bledo. O sea, a nadie le importa nada. Ok. Nadie le importa, diríamos en otros términos, hay personas que dicen a nadie le importa un chorizo, ¿verdad? Pero o sea, que a nadie le importa, nadie ve qué es lo que usualmente pasa en nosotros cuando estamos en estado de soledad. Pensamos que para nadie somos importantes.
Y además de eso, pensamos que lo que me importa a mí en este momento, a nadie le importa. A nadie le importa lo que me está pasando. Para nadie es tan significativo lo que me sucede como lo que yo estoy viviendo. Y en ese momento, David comenzó a ver en una situación, se asume que esta situación estaba sucediéndole a David cuando él escribe este salmo, estaba sucediendo cuando él estaba bajo la persecución de Saúl, estaba siendo perseguido. Y esta situación de David lo comienza a entrar donde él se comienza a ver. Imagínense, si David confía en Dios y Dios le respondió, pero él ahora siente que nadie le responde, se siente el hombre más desdichado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se sentía David después de haber vencido a Goliat? ¿Cómo usted cree que se sentía? ¿Verdad? Lleno de ánimo, lleno de fuerza, viendo ese gigante derrotado, le cortó la cabeza, o sea, toda una cantidad de cosas y maravillas que había vivido. Pero un tiempo después ya estaba viviendo en una situación emocional totalmente distinta. Se sentía, o sea, al ver que él pensaba que si él pedía ayuda, que él clamaba, él no iba a recibir ninguna ayuda. Entonces se sentía solitario, es decir, a nadie le importa mi situación. Y eso es lo que, fíjense, aunque él probablemente allí estaba en un momento de aislamiento y él se veía solo, pero nosotros sabemos por la historia y por la condición de vida, cómo un rey va a estar solo. ¿Cuántas personas viven en un palacio de rey? ¿Cuánto usualmente en aquellos tiempos y en estos tiempos, cuántas personas andan alrededor de un rey? O sea, ¿ustedes creen que si el rey David hacía un clamor y pidiendo ayuda, no le iban a ayudar? Es el rey, automáticamente, pero él se veía en situación de vulnerabilidad. Se veía en una situación de vulnerabilidad. Y lo que él veía era lo que estaba marcando su estado de ánimo, era lo que estaba marcando su condición. Ahora, ¿qué cosas estaba persiguiendo David? Estaba viendo una situación de abandono. Ahora, ¿usted cree que Dios lo había abandonado? Después que vemos toda la historia, ¿había abandonado Dios a David? Nosotros desde aquí afuera podemos leer la historia y decimos, no, no lo había abandonado, porque después seguimos viendo cómo Dios lo siguió reparando en muchas cosas. Seguimos viendo varias situaciones. No, vemos que Dios estuvo siempre al lado de David, aun cuando él falló, cuando se equivocó. Pero en ese momento, él se veía abandonado. Tal cual como tú y yo en un momento dado, en una situación dada, nos podemos ver abandonados. Entonces es como nos estamos viendo en el momento. Lo que está generando la fricción que está ocurriendo en mi vida y cómo me estoy viendo en ese momento. Otra situación que es frecuente es la sensación de persecución. Evidentemente, David en ese momento se entiende que estaba viviendo una situación de persecución. O sea, estaba siendo perseguido por Saúl. Pero resulta que normalmente la sensación de persecución es una sensación que nosotros no creamos muchas veces, aunque nadie nos esté persiguiendo, comenzamos a sentir que fulano está hablando mal de mí. Oye, que estarán hablando aquellos hermanos, seguro que están hablando mal de mí. O sea, Luis se está riendo. Ah, eso se está riendo de algo que tiene que ver con mí. O sea, se me está riendo, me está criticando, ¿verdad? Y comienzo a hablar. Seguro que eso que están tomando es algo que para hacerme daño. Seguro que se están pensando, esa risita que estoy viendo. La hermana la hermana Lenny se puso a hablar ya con Bianca, ese seguro se reunió a contarle algo de mí. Y fíjense que los seres humanos, una de las cosas, cuando creamos alguna enfermedad mental, una de las cosas que creamos es un delirio de persecución. Creemos que los demás están para hacernos daño. ¿Ok? Creemos que los demás están haciendo cosas para hacernos daño. Y creemos que los demás pasan gran parte del día planeando cosas para hacernos daño. Puede ser que haya algunos que sean verdad,
pero la mayoría de las veces son cuestiones que nosotros mismos nos creamos y no son reales. Cuando las personas llegan a un estado excesivo de una enfermedad mental, eso se hace algo bastante severo, bastante grave, ¿ok? Que no lo pueden controlar y eso no les permite vivir. Pero nosotros que no llegamos a ese estado de enfermedad tal, pudiéramos entonces tener alguna situación donde pensamos que nos estamos persiguiendo. Por supuesto, si yo siento que estoy abandonado y además de eso siento que los demás están en contra de mí, ¿cómo creen ustedes que me siento en un momento dado? ¿Cómo me voy a ver? Solitario, ¿ok? Me voy a ver solitario. Otro elemento importante que aparece allí es el miedo. Aparece el miedo, en este caso, el miedo a lo que me pueda pasar, el miedo a la muerte, y normalmente una de las cosas que contribuye a esa sensación de soledad es ese miedo que puede aparecer en mi vida producto de la situación. O sea, miedo a que me pueda pasar algo que pueda ser muy desagradable, miedo a que me pueda quedar en vergüenza pública, miedo a que pueda morir. En este caso, David tenía miedo, podía morir. En ese caso había una situación, un peligro inminente, podía matarlo Saúl. ¿Ok? Tenía toda la fuerza para hacerlo. Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo una persona que mató a un gigante le tenía miedo a esta situación? ¿A una persecución de un hombre? Entonces ahí nos vemos cómo, aun por más que haya pasado, por mayor fuerza que hayamos visto de la protección de Dios, pudiéramos en algún momento reincidir y volver a caer en una situación de abandono. Y otro elemento importante que aparece en la situación de soledad es la sensación de vergüenza ante los demás. Comenzamos a ver y a compararnos con los demás y nos vemos en una situación de vergüenza que continuamente contribuye más a nuestra aflicción. Nosotros pudiéramos conseguir algunos otros elementos en la vida y en la situación que David está pasando, pero considero que estas son una de las cosas más comunes que pasan en la situación de soledad. Ahora, eso es lo que vimos en David. Ahora vamos a otro hombre que también vio el poder, la manifestación de Dios, además que sirve como tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a Elías, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Cuando acá llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. ¿Quién había hecho eso? No, acá le contó, pero ¿quién había hecho todo eso? Elías, ¿verdad? ¿Era poca cosa lo que había hecho Elías? ¿Tenía un ejército? No, lo había hecho exactamente, con la fuerza de Dios, ¿verdad que sí? Entonces Isabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si de mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a él. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y entonces aquí vemos, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Este ejemplo de Elías lo hemos usado muchas veces porque también nos sorprende cómo una persona que sin ningún ejército, que solamente con proclamar un estado de fe, cómo una persona puede estar en un momento dado en estado de tanto poder y de tanta fuerza, y unas horas después o poco tiempo después puede estar en una situación de tanta indefensión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted
en un día determinado, usted y yo estemos con tanta fuerza y en otro momento estemos como que nos vamos a morir. Ahora, ¿cuál situación era más peligrosa? ¿La amenaza de Isabel o la amenaza o la situación que estaba él delante de los profetas? ¿En qué situaciones tenía mayor peligro? Realmente la otra situación estaba porque físicamente ahí habían una cantidad de gente que lo podía matar. En cambio, que estaba es solamente una amenaza. O sea, sino desde el punto de vista de las posibilidades, más peligro había en la situación que él se encontraba. Y ahora le tocaba vivir. ¿Y qué hizo Elías cuando se vio así? Escapó, huyó. Eh, ¿No le parece que algunas veces lo que hacemos en nuestro estado de dificultad es escapar, es huir, que no lo queremos enfrentar? Y en ese estado, se, algunos dicen que en ese momento Elías pasó por un estado depresivo, clamó morirse, clamó, pidió, ojalá me muera, algo así como que me debería de morir por la situación en que se encontraba. Y él mismo provocó un estado de soledad. Ahora bien, este estado de soledad, ahí vemos que a Elías se le presentó, así como a David, hay algunas características en la soledad de David, también hay algunas características en la soledad de Elías. La persecución, el estado de persecución, como ya les decía, estaba siendo perseguido, había una amenaza de persecución, de que lo iban a matar. Otro elemento, la tristeza, apareció la tristeza. ¿Cómo creen ustedes que se sentía David, Elías cuando estaba deseando morir? Era probablemente que sentía una tristeza profunda. No sé si alguno de ustedes ha sentido una tristeza tan profunda que ha pensado en la posibilidad de morirse. Algo así como que si estuviera muerto no estuviera pasando por esto. Ojalá muriera en una situación difícil. Algunas veces puede pasar por nuestra mente esa situación. ¿Ok? Entró en estado, ahí entró lo que le decía, el deseo de la muerte, deseo de morir, deseo de quitarse la vida. Por eso se considera que esto es un estado depresivo y una gran frustración. Ahora, ¿por qué pudo haber pasado la frustración? Precisamente por lo que les estoy contando. Después de haber hecho lo que Dios le había mandado, ¿qué esperamos nosotros que suceda después que hacemos algo que supuestamente es bueno? ¿Qué espera usted si le hace un favor a un hermano y lo ayuda y lo ayuda en las situaciones difíciles y la ayuda a salir de sus problemas? ¿Qué espera usted que le pasa? Usted espera reciprocidad, usted espera que Dios lo premie, ¿verdad que sí? Oye, Señor, yo sembré harina pan, por lo menos debo cosechar un bultico de... Yo le di dos, yo por lo menos dos bultos de harina pan, ¿verdad que sí? Yo espero que me salga bien. O, Señor, yo te estoy sirviendo, yo te estoy haciendo las cosas para ti. Yo espero tener. Pero, ¿qué fue lo que recibió Elías por servir a Dios? Persecución, amenaza de muerte. Eso no era nunca lo que él estaba esperando que iba a recibir. Y eso usualmente pasa. Usualmente sucede que nosotros, aunque hacemos algo para Dios, aunque hacemos algo y hacemos algo que es bueno, creemos que vamos a recibir inmediatamente una gratificación y a veces pues, inmediatamente recibimos más eso. Entonces entramos en frustración. Por supuesto, tanto en Elías como en David, ¿cómo se comenzó a ver David? Solo destruido, frustrado. ¿Cómo se comenzó a ver Elías? Solo destruido, frustrado. Es decir, los dos entraron en una situación de calamidad, pero lo importante allí es cómo empezaron a verse, cómo se estaban viendo. Quizás pudiéramos preguntarnos cómo nos estamos viendo hoy, cómo nos hemos visto durante esta semana, en base a la situación que nos ha pasado. Otro elemento importante, otro ejemplo importante de una situación de soledad, lo vivió nuestro Señor Jesús
digamos, parecía irónico que Jesús vivió una situación de soledad, porque Jesús era Jesús, era el papá de los helados, ¿no? Jesús en ese momento, o sea, era, ¿cómo es posible? Bueno, lo vemos en el libro de Mateos 27:46. Esto también lo hemos escuchado otras veces cuando Jesús estaba antes de morir, ¿verdad que sí? Estaba en una situación de mucha presión, es decir, había un peligro para él inminente, era un peligro real, pero en esa situación se dice esto: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, ¿cómo Jesús, que sabemos que era la presentación máxima de Dios o que era Dios en la tierra, que tenía quién más poder que Jesús, quién más milagro que Jesús, quién que mayor claridad de lo que estaba sucediendo, de dónde vivía Jesús? Jesús sabía lo que iba a suceder después de la muerte, ¿verdad? Sabía que era necesario, por lo menos lo había entendido, ¿verdad que sí? Sabía que iba a resucitar, pero aún él, sabiendo todo eso, ¿cómo se sintió en ese momento? Sintió lo mismo que nosotros podemos sentir ante una cucaracha, ¿verdad? Porque hay a veces nosotros ante una cucaracha, algunas personas gritan, tiemblan, se sienten que es lo peor que le puede pasar en el mundo, ¿verdad? Pero ante cualquier situación de miedo, ante a cualquier situación de amenaza que nosotros tengamos, a veces es algo parecido a lo que sentía, comenzó a sentir Jesús. Y en ese momento Jesús, que era, que es todopoderoso, que había hecho milagros, que había visto el poder en sí mismo, que había vencido a Satanás allá en el desierto y había hecho una cantidad de milagros, levantaba paralíticos, que tenía el poder para destruirlos a todos. En ese momento él sabía que tenía que morir y en ese momento sintió la, el peso de la soledad en su vida. Sintió el peso y la manifestación de dolor en su vida. Ahora, pudiéramos decir, si lo vivió Jesús, cualquiera de nosotros lo puede vivir, ¿no? Porque está bien, David, ok, David, Elías, porque eran humanos, pero Jesús lo vivió, cualquiera de nosotros lo puede vivir. Ciertamente, en la situación de Jesús, ¿había persecución? Sí, había una persecución de que estaba, bueno, ya él estaba ya atrapado, en ese momento ya estaba prácticamente atrapado. Había sensación de abandono, había una sensación de abandono porque todo el mundo lo había dejado, o sea, y eso va a suceder, eso puede suceder, que físicamente todas las personas nos van a dejar porque, pero a nosotros nos parece que todos tienen que estar ahí al lado de nosotros. Y el miedo a la muerte, otra vez aparece el miedo a la muerte. Vamos a otra situación de soledad que es también bien conocida allá en Génesis 32:4. ¿Se acuerdan de Jacob? Sí, ¿verdad? Jacob, sabemos que Jacob era, antes de ser Israel, se llamaba Jacob. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Fíjense, ¿qué vemos en común? Una, David pasó por una situación de soledad, ¿verdad que sí? Y lo que nos dice, por lo que entendemos allí, no solamente estuvo solo este, psicológicamente como se sintió, sino también físicamente. O sea, también vivió, se apartó. ¿Qué pasó con Elías? Elías se apartó, huyó, salió corriendo, se escondió. ¿Verdad que sí? No quería contacto con nadie.
¿Qué pasó con Jesús? Ya Jesús, por las circunstancias, no fue que él se corrió, se escondió, sino que por las circunstancias, él estaba allí. ¿Y qué pasó con todas las demás personas? Los que andaban con él, los que le seguían. ¿Cuántas personas reunía Jesús en un día normal? Podía reunir en un discurso normal. 1.000, 3.000 personas. Cuando iba a dar comida, ¿cuántos reunía? ¿Ah? Hasta 5.000, sin contar a las mujeres y los niños. O sea, puede ser 10.000 personas, ¿verdad? Y todo el mundo cuando iba a dar comida. ¿Cuántas personas estaban ahí cuando estaban muriendo? Ah, porque en la situación, cuando estamos bien, quizás todo el mundo sigue, pero cuando tú estás en situación de dificultad, ¿quién te va a seguir? Así como a quién le va a importar, entre comillas. Siempre hay alguien que sí le importa. Pero la circunstancia nos lleva a un estado de soledad, a un estado de aparente indefensión. Un estado donde tú piensas, comienzas a pensar que para nadie eres importante, un estado donde comienzas a pensar de que tu insatisfacción, un estado en el que piensas a pensar que Dios te ha abandonado, un estado en el que pensamos a pensar que mejor hubiese estado si no lo hubiese servido a Dios, que mejor hubiese estado si no hubiese tenido esa bendición que Dios me ha dado. Comienzas a compararte, comenzamos a compararnos con todo y comenzamos a ver. Ahora, si todos ellos pasaron por un momento de soledad para poder ver algo de Dios, ¿para qué sirve ese momento de soledad? Aquí entra lo complicado, quizás que a veces nos cuesta entender. ¿Para qué era necesaria esa soledad? ¿Para qué era necesario ese episodio de soledad que tenía que vivir? Es decir, primero, los ejemplos de estos personajes, ¿se quedaron ahí en esa situación de soledad? ¿Esa situación de soledad fue para siempre? Fue un episodio. Ahora, ¿qué beneficio les trajo eso? Pudiéramos comenzar a ver algunas de las cosas que pudieran servir en relación a ese episodio de soledad. Uno, que el episodio de soledad nos sirve como confrontación a nosotros mismos. En ese episodio de soledad, tú te confrontas contigo mismo y comienzas a evaluar tu situación y tu propia debilidad, tu humillación y tu relación ante Dios, tu situación ante Dios. Eso te permite reflexionar. Es decir, era necesario que yo pasara y a lo mejor es necesario que pase por la soledad que estás pasando. Otro elemento importante es que te permite revisar, nos permite revisar a quién dependemos. Nos permite revisar en quién está nuestra fuerza. Porque aunque ellos a mí han visto la gloria de Dios, puede ser que al ver en el andar dejaron de ver a Dios como su única fuente de fortaleza. Y comenzó a entrar en esa situación. Otro elemento que puede pasar es que se genera un fortalecimiento del carácter en la persona. ¿Qué pasó con David después del evento? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con el mismo Jesús? Fueron a una situación, a una transición, a una condición de mayor gloria en ese momento. Pero tenían que pasar por el momento de desolación. Ahora, fíjense lo siguiente. Ciertamente, todos esos son los beneficios del episodio de soledad. Eso último que les acabo de mencionar. Pero hay otro elemento importante que quiero que quede marcado en esta mañana. Cuando la soledad se hace, primero que se hace totalmente perceptiva, se hace totalmente fantasiosa y se extiende en el tiempo, esa sensación de soledad está indicando que algo está pasando en nosotros y que no está bien. Que hay algo en nosotros que no anda bien. Comenzamos a sentirnos solos a pesar de que tenemos gente a nuestro alrededor, a pesar de que tenemos una cantidad de cosas. Yo me recuerdo que en una oportunidad hice un video sobre la soledad y hubo gente que comenzó a defender la situación no, a cosas como que yo prefiero estar solo. No sé si te he escuchado gente que dice, no, mijo, yo prefiero estar solo que mal acompañado.
¿verdad? Solo es mejor. Es más, hay mucha gente que defiende esa postura. Pero ¿qué es lo que están defendiendo? Lo más probable es que lo que estén defendiendo es el no querer tener que ser herido por otra persona. Lo que estamos es evadiendo la herida que otra persona, que creemos que otra persona nos puede generar. La insatisfacción que nos produce o que nos ha producido algunas relaciones. Entonces, muchas veces la sensación de soledad lo que está haciendo, y hay personas inclusive que prefieren vivir la vida solo. Es más, hay un trastorno de personalidad que uno de los síntomas principales es que la persona se aísla de casi todo el mundo. La persona prefiere vivir lo más solo posible. Si la persona llega a un lugar y ve gente conversando, no se acerca. Eso puede pasarle a una persona en ese estado de enfermedad. A veces nosotros podemos caer en un estado donde no, mientras menos personas, mientras menos amigos, mejor. Ahora bien, resulta que la vida espiritual se manifiesta en las relaciones con otros. Si usted es una persona, si usted es un náufrago, probablemente hay problemas en su vida espiritual. Si somos náufragos, o sea, que no queremos, probablemente lo que tenemos es miedo, miedo a estar, miedo de enfrentar, y ese estado de soledad se va a hacer permanente por mucho tiempo. Le repito, si el estado permanece por mucho tiempo, si se mantiene las condiciones alrededor de miedo, de frustración, de insatisfacción, probablemente lo que está indicando es que algo no anda bien en nosotros. Y otro elemento importante es que la soledad realmente en gran parte es un estado permanente, o esa sensación de soledad es un estado permanente de insatisfacción. ¿Insatisfacción con qué? Insatisfacción con los demás, insatisfacción con nosotros mismos, insatisfacción que no aceptamos las cosas que nos suceden, no las procesamos, y cuando entonces comenzamos a compararnos, creemos que todo lo demás es mejor que lo que yo estoy viviendo. O sea, si yo viviera lo que estoy viviendo, lo que está viviendo los demás. Entonces allí comienzo a devalorizar mi propia situación y comienzo a sentir soledad. Es decir, todo eso que estoy sintiendo lo comienzo a interpretar como soledad. Y el nombre que más común le damos es soledad. ¿Ok? No es que usted se vaya a llamar a la soledad, sino que es algo que está. ¿Ok? Tristeza frecuente sin causa aparente. Esos son los síntomas psicoemocionales de la sensación de soledad. Tristeza frecuente sin causa aparente, sensación de vacío o ausencia de sentido. O sea, la persona comienza a sentir un vacío dentro de sí o una ausencia de sentido a lo que hace, a lo que vive, a lo que es. Una desvalorización constante y una insatisfacción y dificultades en lo que tiene que ver con el placer. Llega un momento cuando se hace más grave, la persona nada le produce o casi nada le produce placer, y eso nos lleva a un aislamiento. Aislamiento que provocamos algunas veces porque nos aislamos, o aislamiento que inconscientemente provocamos en nuestra forma de relacionarnos con los demás, y ya llega un momento en que mientras más lejos estamos de los demás, es mejor para nosotros. Quiero leer para concluir el texto Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Hay otro en Mateo que dice que Jesús nos promete que nunca nos va a dejar, ¿se acuerdan? Entonces, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. También, lo toma el escritor de Hebreos, dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eso es lo que quiero en este momento que quede claro. Jamás Él nos abandonará y estará con nosotros hasta el fin. Amén. Independientemente de cómo tú te sientas y cómo tú te veas, la realidad es que Él está con nosotros. Amén. Pueden ponerse.